Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con una corriente teológica que siempre da que hablar, el dispensacionalismo. Queremos entender sus ideas centrales, ¿no? Las bases. Exacto. Y para eso vamos a usar como guía Creencias Esenciales del Dispensacionalismo. Es un libro que, junta varias perspectivas, ¿sabes? Ryrie, Feinberg, Blasing, Bock, y Blach hace una síntesis interesante. Perfecto. La idea es entonces destilar esos pilares, ver cómo leen la Biblia, sobre todo en este punto clave de Israel y la Iglesia, y por qué es tan definitorio para ellos. Bueno, empecemos por ahí, ¿te parece? Dale. A ver, si hay algo en lo que todos estos autores insisten, pero de verdad insisten, es en una distinción muy clara entre Israel, la nación étnica, los judíos y la Iglesia. O sea, no son lo mismo en el plan de Dios. Para nada. Y esto implica un rechazo total a lo que llaman teología del reemplazo o supersesionismo. ¿Qué es esta idea de que la Iglesia, digamos, tomó el lugar de Israel? ¿No? Heredó sus promesas y ya Israel como nación no tiene un papel especial. Justamente, ellos dicen, no, la Biblia no enseña eso. Y se apoyan, por ejemplo, en cómo el Nuevo Testamento sigue hablando de Israel. Claro, incluso después de que la Iglesia ya existía. Precisamente, hay estudios como uno de Fruchtenbaum que cuentan decenas de veces que aparece Israel en el Nuevo Testamento y argumentan que casi siempre se refiere a los judíos como grupo étnico. Entiendo. Para los dispensacionalistas, eso es prueba de que Dios sigue teniendo planes específicos y distintos para Israel y para la Iglesia. Exacto. No es que se fusionen en uno solo y desaparezcan las distinciones. Y esto, me imagino, impacta directamente en cómo ven el futuro. No es solo que personas judías puedan creer en Jesús y ser parte de la Iglesia. No, va mucho más allá. Es una creencia firme en un futuro para la nación de Israel, las promesas del Antiguo Testamento. ¿Te refieres a los pactos? Abrámico, davídico. Esos mismos, el abrámico, el davídico, el nuevo pacto que se promete a Israel y Judá, ellos creen que todo eso se cumplirá literalmente con la nación de Israel en el futuro. Literalmente, como restauración en su tierra, un rol específico. Sí, incluye la salvación, claro, pero también una restauración nacional en su tierra con una función particular de servicio a las naciones durante un reino futuro en la tierra, bajo el Mesías. El milenio, digamos. Ahí hay una diferencia grande con otras posturas que ven esas promesas cumplidas más bien espiritualmente en la Iglesia, ¿cierto? Totalmente. Aquí se habla de algo muy concreto, muy terrenal para Israel como nación. Citan pasajes como Isaías 2, ¿viste? Donde las naciones van a Jerusalén. Bien, pero ¿cómo llegan a esas conclusiones tan marcadas? Todo vuelve a cómo interpretan la Biblia, supongo, la hermenéutica. Exacto. Ese es el corazón del asunto. Rice la llamó literal, aunque Feinberg, por ejemplo, decía que la diferencia real no es tanto literal versus no literal, ¿Ah, no? Entonces, ¿cuál es? sino cómo entiendes y aplicas esa literalidad, sobre todo al relacionar los dos testamentos. Él hablaba de la prioridad testamentaria. Prioridad testamentaria. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, Blach lo resume bien. El significado principal de un texto está en ese texto en su contexto original. El Nuevo Testamento ilumina, complementa, muestra cumplimientos, pero no viene a cancelar o a redefinir lo que el autor del Antiguo Testamento quiso decir originalmente. O sea que si una profecía en Isaías hablaba de Israel, sigue hablando de Israel, aunque el Nuevo Testamento le añada capas de significado o muestra un cumplimiento parcial en Cristo o la Iglesia. Exactamente. La revelación posterior no reinterpreta ni anula la intención original, especialmente en las profecías sobre el futuro nacional de Israel. Y eso sí que choca con otras formas de leer la Biblia, donde a veces se piensa que el Nuevo Testamento es como la lente final que puede, no sé, espiritualizar o reinterpretar promesas que originalmente eran para Israel. Si se mencionan teólogos como Riedelberger o N.T. Wright, que usan palabras como reinterpretar, redefinir, espiritualizar esas promesas del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Pero para los dispensacionalistas. Para ellos, si Dios hizo promesas incondicionales a Israel y creen que pactos como el abrámico lo son, esas promesas se tienen que cumplir tal cual. Es una cuestión de la fidelidad de Dios.
Su hermenéutica busca proteger eso. Qué interesante cómo la hermenéutica se vuelve el punto central de la discusión. Y mencionabas otros puntos distintivos, aunque quizás más secundarios. Tipología, por ejemplo. Sí, a ver, ellos aceptan que hay tipos bíblicos. Adán como tipo de Cristo, por ejemplo. Lo que rechazan es que toda la nación de Israel sea solo un tipo, una sombra inferior, que es reemplazada por la Iglesia como el antitipo superior. Dicen que las promesas incondicionales son más que simples sombras. Entendido. ¿Y lo de la semiente de Abraham? ¿Cómo encaja? Reconocen que semiente de Abraham se usa de varias maneras en la Biblia. Puede ser la descendencia física, puede ser el Mesías Cristo como la simiente, puede ser el grupo de judíos que creen en Jesús y sí, también los creyentes gentiles, como dice Pablo en Gálatas 3. Entonces, ¿cuál es el punto clave ahí? Que el hecho de que los creyentes gentiles seamos hijos de Abraham por la fe espiritualmente no significa que nos convirtamos en Israel espiritual o que eso anule las promesas específicas que Dios le hizo a la descendencia física y creyente de Abraham. Son categorías que, aunque relacionadas, se mantienen distintas. Bueno, creo que tenemos un panorama más claro. Si tuviéramos que resumir los ejes que vimos serían, primero, esa distinción fundamental y continua entre Israel y la Iglesia. Ajá. Segundo, la expectativa de un cumplimiento futuro, literal, nacional, de las promesas hechas a Israel como nación. Exacto. Y tercero, un método de interpretación que defiende el significado original de las profecías del Antiguo Testamento sin que el Nuevo Testamento las reinterprete de raíz. Perfectamente resumido. Esos son los pilares que resaltan una y otra vez en las fuentes que analizan el dispensacionalismo. Y claro, esto nos deja con una reflexión final. Si uno adopta esta manera de ver las promesas, esta relación entre testamentos, ¿cómo podría eso cambiar la forma en que se entiende no solo la teología, sino quizá la historia o lo que uno espera del futuro, comparado con otras lecturas de la Biblia? Interesante para seguir pensando.